Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas Políticas, este ciclo de Pueblo Unido donde hablamos sobre la geopolítica y la realidad nacional. Estoy acá acompañado por mi amigo y compañero Bernardo Moya. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda don Facundo Rosas Muñoz? Bueno, acá arrancando diciembre, ya el último mes de este 2024. Eh, bueno, haciendo también A ocho días del año de Milei. a 8 días del año de Milei. La verdad que tengo que confesar que tenía fe en que ya a esta altura iba a estar con un pie afuera, pero se lo ve muy confiado, ¿no? Con lo que está haciendo. ¿Vos cómo lo ves? Yo siempre he dicho que estábamos haciendo mal, Hmm. porque yo me gano un montón de enemigos, causa que no dejen de tontear, ¿no? Se ha sentado y ya está, ahora hay que bancarlo. Hmm. Salvo que lo saquen ellos mismos. Claro. No estoy diciendo que está bien ni nada. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que es un gran problema que tenemos nosotros, no nosotros, el mundo entero. Hmm. Que hoy día no hay fuerza del cielo. Hay un montón de herramientas que el celular la facilita. El celular la facilita, no facilita la televisión, Hmm. no la facilita la radio, no la facilitan los diarios, no la facilitan los libros. El celular. El celular te va acomodando ni la idea, el pensamiento. Hmm. O sea, porque vos cuando tenés una idea, sobre eso genera pensamiento. Ellos pasan esa gestión, digamos, de la idea. Generan el pensamiento. Y han hecho una cosa inversa. Hmm. El pensamiento y la divulgación genera la idea. O sea, te ponen el pensamiento en tu cerebro. Sí. Ante la divulgación, vos crees que todos piensan igual Hmm. y eso genera la idea. Pero antes no, o sea, teníamos la idea, hablábamos de la idea, discutíamos la idea, analizábamos la idea, íbamos experimentando o haciendo hipótesis de la idea y toda una evolución que se definía en un pensamiento. Acá al revés. Digamos que el pensamiento, la síntesis de un pensamiento era un libro. ¿Estamos? Hmm. La película 2000, Odisea, año Odisea del 2000, espacio. 2001, Odisea del espacio. la 2001, Odisea, ¿cómo era? Odisea del espacio. Odisea del espacio. Yo sé que es la única película que no tenía un libreto. Hmm. Se ha ido haciendo la película y después se ha ido escribiendo el libreto. Esto es lo mismo. Y te digo más que no es tampoco localizada. ¿Qué significa esto? Que son ideas que van a la velocidad de la luz, que vienen de diferentes... ¿Por qué digo la velocidad de la luz? Porque se transmite, por eso es la fibra óptica es el elemento de comunicación de Internet En tiempo real, en digamos. tiempo real. O sea, va a la velocidad de la luz. Hmm. Y entonces, cuando vos ves que vienen de tantos lugares, porque no es que voy yo y no sé, 5 amigos más o algún conocido más o algún vecino más. No, vienen de cualquier parte del mundo. Pero van acoplándose a la idea. Hmm. O sea,
al pensamiento, van generando pensamiento, que ni es propio nuestro. El punto es que alguien diseña el pensamiento en los puntos, digamos, serían en los youtubers, para decirte algo, porque sean los trolls. Los influencers que se dice. Y eso es, por eso se llaman influencers. Claro. Porque no influyen en la idea, influyen en el pensamiento. Y el pensamiento es un vivir y un sentir. Sí. Algo que ya va moldeando la interpretación de la realidad. Claro. Es vivir y sentir. Y entonces, ¿qué significa el vivir y sentir? Pensar y a la vez sentir. Entonces, hay cosas en las cuales ellos te hacen pensar y te dan satisfacción por ese pensamiento y te hacen sentir una satisfacción también de esa cosa, o un deseo de esa cosa. En cambio, cuando ellos quieren lo contrario, diabolizan, o sea, horrorizan ese pensamiento y generan, y después ponen el sentimiento que es el odio, o el rencor, o el desprecio, o la apatía. La apatía sería que tenemos simpatía o no, todo eso. Es más, es un sentimiento. Es un sentimiento propio. ¿Qué vos tenés? Sentimiento de amor, tenés sentimiento de odio, tenés sentimiento de rencor, tenés sentimiento de remordimiento, tenés sentimiento de culpa, sentimiento de venganza. Guarda, que mucho más que simpatizar, no simpatizar, ser fan, no ser fan. Y rompe supongamos, vos podés ser hincha de Boca y tener bronca de Riquelme. Y no ver y a la vez despreciarlo por no como lo aprecia como jugador, pero lo desprecia como técnico, como presidente, como dirigente. Y para eso, por eso necesitan crear cosas que serían, digamos, no reales. Entonces sí, se está robando la plata, se robó esto. Y todos son corruptos, todos son malos, todos son... y van generando cosas. ¿Y por qué lo hace? Antiguamente, qué sé yo, supongamos, vos le tenías bronca a un tipo y te digo, ¿no? O sea, en la misma literatura universal. Vos lo ves a Sancho Panza, a Quijote y el Sancho Panza, y vos tenías simpatía por uno, por el otro, y tenías simpatía por las mujeres, o sea, y así. Vos tenés Romeo y Julieta y después tenés el otro, y así, en serio te estoy diciendo. Pero la cuestión era que se creaba, tal vez había habladuría, se inventaba cosas irreales, pero en el sentido que previamente estaba el sentimiento. El que lo hacía por envidia, lo hacía por venganza, lo hacía porque quería cobrar no sé, quería utilizar todo eso para surgir. Hoy en día no. Se lo hace por el hecho de inquistar ahí. Y lo que sí ha hecho, sí, tampoco, digamos, tampoco es otra cosa que nos enseñan cómo pelearnos. Nos han enseñado cómo pelearnos. Y tanto ha sido, eso sí, han necesitado todos esos programas que son bastante virulentos, para decirlo de una manera más elegante,
pero también salieron lo primero que han ido haciéndolo ha sido en los medios, o sea, en el sistema de todo el sistema de comunicación de la red. Y entonces vos ves, ¿y para qué ha servido eso? Ahí ha sido el adiestramiento de poner la respuesta inmediata. Entonces, sí, la ladrona, sí, una ladrona, punto. Ahí termina. Vos le preguntás y no estamos hablando no estamos hablando de sectores, de diferentes edades. Puede ser un chico de 5 años, un viejo de 50, un joven de 30 o un adolescente de 20 años, de 18 años. ¡Pum! Y ahí se cierra. Y vos le preguntas, ¿y cómo sabe? Ignorancia total. Es como si echase, ¿la visto el encefalograma o el cardiograma? Y ya está. Pero ya está, el punto quedó ahí. Sí. Y eso, mira, hará más o menos unos 20 años, principio del año 2000, ahí cuando se escribe la teoría del caos y todas esas cosas. Pero ¿por qué se escribe toda esa teoría del caos? Es porque más o menos en los años 90 lo único que se estudió y ha sido el Pentágono, no la OTAN, el Pentágono, la que ha trabajado en todo eso. O sea, y ahí es donde se han dado las bases para generar, o sea, y ahí es donde se eligió a la justicia como elemento y a los medios de comunicación como elemento reafirmante. Pero donde empieza es acá. Es como escribir el libro al revés. Es como hacer una película, como te estoy diciendo, lo que era Odisea de 2000, o sea, 2001. Y la película Odisea 2001 ha sido, creo que ha sido en el 80, más o menos, o antes. Sí. O sea, ha sido como 20 años del 2001. Y es impresionante, o sea, yo lo he visto una sola vez, en aquellos entonces, cuando cae esa placa, y todo vuelve al principio, y esto es lo mismo. El mismo método. Y por eso es bueno que veamos ese video que vos tenés. Porque hemos llegado a un punto tal que para hacer eso nos han desmembrado todo. Y es el último esfuerzo del capitalismo. O sea, ya muchas veces lo dije, y lo sigo afirmando, el capitalismo está agotado. Y el que reafirma que el capitalismo está agotado es Milei, es Trump. O sea, el fin de los Estados Unidos es, y que Estados Unidos está agotado en la reelección de Trump. Pero no es porque Trump signifique el fin de los Estados Unidos. Lo que sí significa Trump ha sido, digamos, el último esfuerzo que tuvo el capitalismo global de salvar, o sea, de tratar de que no caiga el imperio, digamos. No, para que no sea tan rápido. Pero la equivocación que hace, porque tampoco en Estados Unidos es que la elección, el pueblo, nada. Más votan los mexicanos que los yanquis, y más votan los negros que los blancos. Si lo sumás, no tendría que existir ninguno, ni Obama, ni nadie. Después de Kennedy, ninguno de los presidentes ha sido realmente electo. ¿Y por qué? Porque han aprendido con Kennedy.
Claro. O sea, y tal ha sido el esfuerzo que han hecho para mantenerse, que han puesto a Biden. Pero han sido tan bestias que han gobernado. Lo último que se va a acordar va a ser la masacre de Ucrania y la masacre de Palestina. Es el fin del imperio ya aquí. Quedan 2 meses. Ahora lo que va a hacer Trump es tratar de salvar lo que más pueda. O sea, ya está. Y acá tardaremos 10 años más. No va a ser fácil. Todo el fin del imperio americano, ellos mismos lo han causado cuando ha sido el tema de las Torres Gemelas. Sí, estaba pensando en ese episodio. También como construcción de este relato, ¿no? De, bueno, quiénes son los culpables. O sea, ahí Bush y todo termina, y es lo mismo que les pasa, porque digamos así, el principio del fin ha sido, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher y ¿cómo se llama? Ronald Reagan. Ese es el principio del fin. Y no solo de Estados Unidos, del poder anglosajón sionista. Ese es el principio del fin. Del poder anglosajón sionista. Ahí empieza. Desde ahí hasta acá, digamos, hoy día ha sido como una mezcla, o sea, ha sido una pendiente, pero no pronunciada, y la peor pendiente, o sea, lo más crítico es Biden, y hoy lo que trata de hacer Trump, la caída no sea tan profunda y menos dolorosa, y ahí es cuando estamos en la gran guerra con los grandes poderes. Ahora, el problema es que no es que no tienen poder, sino que lo que pasa es que el mundo no entiende lo que está pasando. ¿Entendés? O sea, el mundo no entiende lo que está pasando. Pero ha sido la guerra de la pega, visto, de los colores y todas esas cosas que empezó en Egipto, Libia, la primavera árabe. La primavera de Siria, Afganistán, que empezó en el 2000, otro sí posterior. Irak, la segunda Irak, y culmina con Ucrania y Palestina. Y estamos viendo en el ensamble de un nuevo poder que se está emergiendo, que la filosofía la pone China y el poder lo pone Rusia. Voy al hecho que la filosofía, en cuanto a filosofía, al pensamiento nuevo, político, es de China, pero no es global, no es globalizante. Así como no es comunismo, no es un comunismo leninista, marxista-leninista. Claro, marxista-leninista, tampoco es marxista, tampoco es un capitalista
Claro. Es un capitalismo occidental, para decirlo, para generalizarlo. Es un nuevo sistema de organización comunitaria y social. Las dos cosas. Lo social involucra también los intereses económicos. En cambio, la comunidad interesa a las personas. Las comunidades son de personas. La sociedad ya es un conjunto de poderes y de ideología y un montón de cosas más. Pero la nación, y vuelven a la idea de nación, que significa organización política, territorio, persona. Persona con su organización política dentro de un territorio. Esa sería la definición, más o menos, siguiendo lo que establece Confucio y también interpretando desde el poder que tiene Rusia hoy y su organización política militar, política económica militar. O sea, es más, esas dos ideologías son las que van a confluir, y también va a haber o sea, va a haber fisuras, resquebrajamiento, hasta que tomen su composición compacta. Por eso Brasil tiene sus problemas, ante los BRIC también. O sea, Brasil, Latinoamérica va a tener problemas en las dos perspectivas. En los sobrantes de Occidente y en lo nuevo de lo constituyente, o sea, en los sobrantes y digamos, agotado sistema occidental, y el emergente nuevo sistema surasiático, o sea, planetario asiático. Esos dos van a recarvejear, uno en destruirse y el otro en construirse. Es como hace un chico y pisa. Los dos van a tener su vejez traumática y el otro va a tener su pubertad traumática. Y Latinoamérica todavía no está definido. Pero como dice el Papa, nosotros la gran solución es la unidad latinoamericana. Lo trata como una profecía establecida por San Martín y Bolívar. Lo dice Francisco. La unidad de la patria grande. Es la única solución que tenemos. Si no, nos desmembraremos y más nos van a llevar a los tumbos, y lo más seguro es que nosotros terminemos los tiros con los chilenos, porque a ellos les conviene. Cuando digo a ellos, es al vetusto, digamos, estratégico anglosajón sionista. Y porque ellos lo único que quieren es la Patagonia. Y para eso siempre lo han hecho. Es hacernos pelear los dos, y ellos van a estar a favor de los chilenos, y en función de ser aliados de los chilenos se apoderan de la Patagonia. Y nosotros no vamos a saber con quién pelear. Pero va a ser unos 10, 20 años que vamos a estar en ese riesgo. Lo mismo nos va a pasar a Venezuela con Colombia, a Ecuador con Perú, a Bolivia con Paraguay y a Brasil con su entorno. Que no es ni Venezuela, no, va a ser la Guyana, va a ser todos los países que están ahí en el Amazonas. Claro, o sea, en el norte de Brasil, y que pertenecen a los ingleses, a los franceses y a algunos países
países holandeses, o sea, norte. Por ahí le va a entrar el golpe. Pero el problema, el único colchón que ellos tienen es el Amazonas. No el Amazonas por el hecho que sea el Amazonas un reservorio, digamos, ecológico, sino por la cantidad de gente que está ahí y está o sea, tal vez la insurrección nace por el Amazonas, o sea, el punto, digamos, el grano que tiene Brasil a punto de explotar es el Amazonas, pero por su gente. Es la zona más pobre, la más despreciada. Brasil no es Río de Janeiro. Brasil no es San Pablo. Ni tampoco es Paranaguá y todo el estado de Paraná al sur. Esa es la zona blanca. Pero la zona negra y aborigen está ahí en el centro y en el norte. Y ellos van a aprovechar eso. Digo, ellos son los del norte. Son los 5 países que pertenecen. Hasta hace muy poco, si no, de Papillón. ¿Te acuerdas de Papillón? No. ¿No sabes qué es Papillón? No. Es un preso francés que lo mandan a la Guyana y ahí cuenta toda la historia de que se escapa. Pero también es un poco vergüenza. Y si no es que antes los rusos le meten un cuetazo a los yanquis y los chinos en Taiwán o a los japoneses. Bueno, miremos eso para que comprendamos un poco, volvamos a la realidad. Bien, ahí lo vemos. Esta semana en Brasilia, Francisco Vanderlei Luiz hizo un atentado frente al Supremo Tribunal Federal. La idea era volar el Supremo Tribunal Federal, pero bueno, se voló a sí mismo. ¿Y quién es este tipo? Este tipo es un blanco, pobre, del sur de Brasil, de extrema derecha, bolsonarista, y intenta hacer este atentado, lo anuncia en sus propias redes sociales, para tener un reconocimiento social. Él iba disfrazado de Joker. Y esto es digamos, un dato muy importante porque muchos dijeron que el autor, Jesse de Souza, había previsto este atentado, había previsto esta conducta social en su libro, El pobre de derecha, que tiene un capítulo que se llama El síndrome Joker y que describe perfectamente a este tipo, Francisco Vanderlei Luiz, que se autoexplotó en Brasilia esta semana. Entonces voy a hablar del libro de Jesse Souza, El pobre de derecha, todavía no traducido al español, vamos a ver. Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal, estoy en escuelaconcreta.net. Si te gusta este video, ponle like y si no estás suscrito, suscríbete. Siempre se me olvida decirlo, ay, por favor. Julia, no me gusta el título del libro, si es de derecha, entonces no es pobre. Bueno, eso es lo que muchos piensan. El libro comienza con una aserción muy interesante que dice así, básicamente, no era solo la economía, tonto, o no era la economía, tonto. Y lo que significa es que este marxismo o estos economistas que piensan que todos son números y que todo es ganancia económica, no tienen razón. No tienen razón porque esto pues, no explicaría el fenómeno de que alguien, trabajador, pobre, que no tiene renta, vote justamente contra sí mismo, ¿no? Y vote justamente por estas personas, estos políticos que quieren
quitar el 13º salario, la prima, aumentar la jornada laboral, no pagar festivos, precarizar el trabajo. Entonces, pues realmente uno diría no tiene sentido. Pero si se sabe que no es solo la economía, que la cosa es mucho más profunda, que la cosa no es solo económica, que es moral y que es política, se entiende el fenómeno. No, porque realmente, y esto sí es obvio, no hay economía, hay economía política. Sí, la economía es algo que nos han querido hacer ver como una ciencia exacta, como si fuera hija de la física, y no hay nada más emocional que la bolsa de valores. Sí, y bueno, en lo que mueve la sociedad, dice Jesse de Souza, y esa sería la tesis principal del libro, no es la economía, es la necesidad de reconocimiento social. Sí, ser reconocido socialmente, tener una dignidad, tener una autoestima. Y esto se ve perfectamente en los mismos ricos. O sea, si bastara tener $1 millón, pues uno diría, pague y vámonos y me voy a pasear y a disfrutar mi $1 millón. Pues no, no basta. Sí, y uno los ve, tienen $1 millón, quieren 10, tienen $10 millones, quieren 100, tienen $100 millones, quieren 1000. Sí, y ahí vemos a Elon Musk, ¿no? ¡Ay, no me reconoce! Yo soy rico, reconózcame. Y uno es, pero niño, tienes un problema de autoestima, ¿sí? El mismo. ¿Sí? Y bueno, si fuera el dinero, la cosa estaría solucionada, pero no es el dinero. Solamente es un problema de autoestima, de reconocimiento, el que mueve la sociedad y es un núcleo social y político. Entonces, bueno, lo que Jesse de Souza llama síndrome Joker es estos personajes, por lo general blancos, pobres, de extrema derecha, que están constantemente humillados y que se parecen a Arthur Fleck. Sí, Arthur Fleck, el protagonista del Joker, es pobre, el Estado es recortado en Ciudad Gótica y él se queda sin su remedio para su locura, ¿no? Él tiene una manía que es reír sin control. Y bueno, tiene una seguridad social, tiene unos medicamentos, toma 7, 8 medicamentos, creo que son entre 7 y 8. Y el tipo por lo menos habla con una psicóloga que no le presta mucha atención, todo esto, pero el Estado lo recorta. El tipo se queda sin seguridad social ni medicina. Es pobre, pierde el trabajo, trabaja de payaso, vive en un apartamento, en un edificio espantoso. Pero el problema de él más grande no es esta situación económica, es la humillación constante. Sí, es tanta la humillación que uno realmente sufre en la película. O sea, bueno, ustedes la vieron, pero es una humillación constante. Lo humillan los niños del barrio, lo humillan los compañeros de trabajo, lo humilla la propia mamá cuando le dice que no tiene gracia, lo humilla un presentador de televisión. Y este tipo tiene un resentimiento social que cuando comete un crimen por una coyuntura específica, se sorprende porque este crimen no es visto como el de Crimen y Castigo, Raskolnikov, que es el malo, sino que es visto como una reivindicación de clase y recibe lo que nunca soñó recibir, que es reconocimiento social. Sí, este tipo se parece, no él se parece mucho al otro, sino Francisco Vanderlei Luis, el que se autoexplotó en Brasilia, se parece mucho a Arthur Fleck. Francisco Vanderlei Luis quería un reconocimiento social, pero lo hizo en un momento espantoso para los bolsonaristas, porque por un lado ellos están luchando por tener la amnistía del golpe que intentaron darle a Lula hace 2 años. Y por otro lado, ahora salió una noticia diciendo que Bolsonaro está implicado directamente en un plan para envenenar a Lula. Entonces, ahora, o sea, era lo que faltaba, que un bolsonarista de extrema derecha intentara hacer un atentado terrorista en Brasilia, en el Supremo Tribunal Federal. Y este tipo lo había anunciado en redes, todo esto, porque lo que quería era ser un héroe, lo que quería era reconocimiento social en su vida de humillación constante. Entonces, esta no es solamente el recorte del Estado, no es solamente la pobreza, es la humillación constante y es esa pobreza experimentada como culpa individual y no como problema social.
¿Sí? Entonces, ¿por qué eres pobre? Eres pobre porque quieres. El pobre es pobre porque quiere y trabaja en vagos. ¿Sí? Y el problema de la pobreza entonces sería una culpa individual y el pobre no solamente sería pobre como antes, sino que es un fracasado. Es un fracaso individual y se siente, claro, completamente solo, completamente aislado y la tiene que emprender contra los otros pobres, porque pues los ricos están muy lejos, no la puede emprender contra ellos, entonces le emprende contra los otros pobres. Para llegar a esto, a ver la pobreza como un problema individual, se tuvo que romper el tejido social, que es algo que comienza a hacerse justamente desde los 80s. La ciudad gótica de El Joker es la Nueva York de los años 80, es la Nueva York que sale de esta crisis económica tan terrible de los 70 al capital financiero. Sí, es la Nueva York que va a entrar en la caída de la bolsa de valores en el 87, es la Nueva York llena de basura, llena de humillación social, pero llena de dinero, y en donde se ven a los ricos, a los usurpadores como los héroes. ¿No? ¿Cuánta gente tiene a Elon Musk como si fuera un héroe? ¿Sí? Y esta construcción comienza con el neoliberalismo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Sí, en los 80 se come al mundo, en los 90 nos come a nosotros. Sí, y se trataba de romper el tejido social que soportaba a los trabajadores. Precarizar el trabajo. El trabajo no solamente lo pagan mal, o sea, eso es importante, pagarlo mal. No solamente para ahorrarse plata, que es lo primero, sino para que la persona no pueda ahorrar, no pueda salir adelante. Pero más aún, el trabajo no solamente es mal pago, el trabajo es instantáneo. Es un trabajo muy rápido y entonces no duras más de 2 años en un trabajo. Vas pasando del Oxxo a Claro, a telefonía, de telefonía a ser motoboy, de motoboy otra vez a Oxxo y ahí así vas rotando, para que no haya pertenencia. Entonces uno nunca ve a alguien que trabaja en el Oxxo absolutamente orgulloso, yo trabajo en el Oxxo, no, es humillante. Sí, pero esto no solamente pasa, esta cosa la explica Yesé de Sousa, pero esto no solamente pasa con los que trabajan en el Oxxo, esto pasa con los profesores hora cátedra, con nosotros. O sea, ser profesor hora cátedra, para ser profesor hora cátedra, en las mejores universidades de Colombia y de América Latina, tú necesitas tener por lo menos una maestría. Ahora ya es doctorado. Sí, y un doctorado sí se puede hecho en el exterior. O sea, la inversión es grande. ¿Para qué? Para trabajar hora cátedra. ¿Qué es hora cátedra? Que te contratan solamente por el tiempo que dura el semestre, 4 meses. Entonces, 3 meses, o sea, 8 meses al año, 3 meses en el año estás sin salario. Sí, y entonces no tienes vacaciones. Nunca tienes vacaciones porque siempre eres jurado de concursos culturales, te estás ganando un premio allá, estás trabajando para hacer una obra acá que te da el Estado un poquito de plata y vas para allá, sí, y con eso vas juntando, pero 3 meses eres desempleado, pero sobre todo, cada 4 meses te botan del trabajo. Y esto es una humillación. Esto es una humillación. Ahora, es una humillación tal que tú no puedes confesar que estás siendo humillado. Sí, te toca llevarlo así como, ay, no, yo tengo doctorado. O sea, mira, capitalismo, yo tengo un doctorado. Sí, Julia, pero te pagan muy mal, te pagan como cola. Pero tengo un doctorado. Bueno, y entonces te toca fingir tu dignidad. Mientras te están arrastrando por el suelo, te toca fingir tu dignidad. Y eso se ve en la relación con los alumnos. O sea, para los alumnos, ellos son clientes, tú eres un empleado de ellos, pero sobre todo se rompe la relación. Sí, una relación que no debería ser cliente-empleado, sí, empleado de la compañía cliente. Y yo tuve un decano que nos dijo, ojo, son clientes, no son estudiantes, y estábamos en artes. Sí, no me imagino cómo será en economía. Se rompe la relación social y eres permanentemente humillado. Entonces eres culpable, eres pecador, ¿no? Eres culpable de tu propia pobreza, eres un humillado que no puede decir que está siendo humillado. ¿Y qué te queda? Porque el problema es moral. Entonces gran parte de la población lo suple siendo de derecha. ¿Sí? Pero es que la derecha no solamente va a dar una falsa imagen idealizada de la persona, sino que además da un entorno social.
Por ejemplo, teoría de conspiración. En Brasil todos los bolsonaristas tienen unas teorías de conspiración, empezando porque la Tierra es plana, los extraterrestres, es una mezcla enorme, pero es una mezcla que les da reconocimiento. Yo sé algo que tú no sabes. Sí, yo soy más experto que tú. Y además les da un entorno social, muchas veces virtual. Chats en WhatsApp, núcleos en Facebook, grupos para expandir fake news. El libro de Jessé Sousa tiene una serie de entrevistas absolutamente esclarecedoras. O sea, eran las entrevistas que necesitábamos para entender esta vaina que está pasando de que los trabajadores estén votando en contra de sí mismos. Sí, estas entrevistas son 7 entrevistas a blancos, 7 entrevistas a negros. Y en estas entrevistas, Jessé Sousa, por ejemplo, va a entrevistar a un tipo de 70 años, ultra bolsonarista del sur de Brasil. El sur de Brasil es blanco, el norte es negro. Y hay una tensión muy grande entre el nordeste brasilero, que es de PT, Partido de los Trabajadores, que es lulista, y el sur, que sería bolsonarista. Ahora, muchos del norte, que son los negros, votaron también por Bolsonaro por una cuestión religiosa. Sí, y ahí entra la iglesia evangélica. Pero bueno, voy a estas entrevistas que están divididas en 7 personas del sur, 7 personas del norte de Brasil. Y estas entrevistas son esclarecedoras. Hay un tipo que tiene 70 años, que es ultra bolsonarista, que es del sur de Brasil, y lo entrevista Jessé Sousa, y el tipo es pues bastante mediocre, ha tenido una vida en donde no puede salir adelante, sin embargo se cree alemán porque tiene un apellido alemán y es blanco, y comienza a meterse al bolsonarismo justo en 2000, esto fue el fenómeno de 2019, pero comenzó con el golpe a Dilma Rousseff en 2016, y el bolsonarismo le da un entorno social, incluso consigue novia virtual, pero la consigue, y es una señora que también se encarga de esparcir fake news. Hay otro que ya trabaja en eso directamente, no, pues no les pagan, pero tienen algo que hacer. Sí, y este tipo trabaja 8 horas al día esparciendo videos que muestran personas pobres robando supermercados. Y estos videos son hechos, son mandados a hacer. Le pagan a un muchacho negro para que aparezca robando. Y le pregunta a Jessé Sousa, o sea, le pregunta, pero es que esto es fake, esto es mentira. Y él dice, no, pero simplemente tenemos que hacerlo, recrearlo para mostrar la verdad. Porque es la verdad, pero a usted no le da culpa, vergüenza, pena esparcir mentiras. Y el tipo no, de ninguna manera. Se siente un reivindicador, se siente alguien, un salvador social. Y tiene un público en las redes sociales y en el WhatsApp que le da ese sentido de valía y de pertenencia. El otro grupo que entrevista a Jessé Sousa, que son pobres evangélicos, es muy interesante porque la iglesia que dio en Brasil, las iglesias evangélicas, el pentecostalismo, que dio en Brasil la instrucción de votar por Bolsonaro, estas iglesias no solamente le dan a esta gente, bueno, no solamente le exprimen y les quitan todo el dinero que tienen, hay iglesias de Brasil que tienen el datáfono en cada silla para que uno meta la tarjeta de débito y vaya dándoles primas, limosnas y tal. Sí, no solamente los exprime, también crea una comunidad, un tejido social en donde estos trabajadores precarizados sienten que tienen un norte. Y esto es algo que la izquierda no está haciendo. No se da cuenta que el problema no es solo económico, es principalmente moral. La sociedad se quedó sin tejido, se quedó sin dignidad, el trabajador no tiene dignidad, y entre menos dignidad tenga, más va a votar por su opresor. Porque como dice Jessé Sousa en el libro, primero se necesita algo de fuerza, no para oprimir, sí, pero la fuerza no te garantiza nada. Tú necesitas convencer al oprimido, al trabajador, de que no vale nada, de que es basura. Así como decía el cómico en el meeting de Donald Trump, Puerto Rico es una isla de basura, pero podría decir perfectamente, Latinoamérica es un continente no de basura. Sí,
Se necesita convencer al trabajador precarizado que no vale nada para que no tenga una conciencia política. No se necesita solo fuerza, se necesita minarle, acabarle, destruirle, explotarle la autoestima, como lo hizo los contratos hora cátedra con los profesores universitarios. Entonces, ¿cómo se da esta estructura social para que un trabajador vote por aquellos que quieren acabar con los derechos laborales? Por ejemplo, en Argentina, los trabajadores de correos votaron por Milei y ahora Milei va a privatizar los correos y los va a dejar a todos sin trabajo. Sí, y uno dice, bueno, entonces van a aprender a votar, todo eso. No. Entre más precarizados, entre más humillados, más van a votar por un Milei, más van a votar por un Bolsonaro, más van a votar por un Trump. Entre menos dignidad, más se van a identificar con su opresor. Por eso el trabajo tiene que ser de base y no puede ser un trabajo solamente en luchar por las leyes laborales, sino en cultivar el tejido social y la autoestima de cada trabajador, porque es así como este trabajador va a tener una conciencia política. Entonces, como dice Jesse de Souza en su libro El pobre de derecha, el problema está lejos de ser un problema meramente económico, meramente de números. El problema es moral, el problema es político. El problema es que nos han convencido que cada uno de nosotros sobra, no vale nada, cuando nosotros como trabajadores somos la riqueza del mundo, somos la energía del mundo. Antes la riqueza se contaba en almas. Esto lo muestra muy bien Gogol en Almas Muertas. Una finca no se contaba por hectáreas. Una finca se contaba por almas, por los trabajadores que tenía, y eso era lo que se vendía y se hipotecaba. Y todavía sigue siendo así, pero estamos convencidos de que no valemos nada y por eso no nos unimos. Y por eso el lema es optimismo o muerte. Y esto es chistoso, pero es el lema, porque estamos en un mundo de muerte. Estamos en un mundo de capital financiero. Estamos en un mundo en donde un banano pegado a la pared con cinta, que en realidad no es nada porque es un título de valor, hace así de un momento a otro 6.2 millones de dólares. Una cifra que te tomaría hacerla 10, 20, 50 vidas. Y no te das cuenta de que el valor eres tú. El valor eres tú. Entonces, por eso, optimismo o muerte. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Soy Julia Buenaventura. Si te gustó este video, ponle like, dame esa fuerza. Si no estás inscrito, suscríbete al canal y comenta para que el algoritmo distribuya estas verdades. Y la verdad que es bastante completo en toda la descripción que hace de una situación en particular, donde hablaba de este militante bolsonarista que planifica ese atentado, pero a su vez también hablando de cuáles son las condiciones sociales que producen este tipo de reacciones en los individuos, ¿no? Y como claramente lo decía, hay una humillación constante en lo que es ir destruyendo la calidad de vida de las personas para reducirlas al mínimo, ¿no? A un esquema donde simplemente subsistan para seguir produciendo, pero que a su vez lo despoja de toda dignidad propia del ser humano. Entonces la reacción natural ante esa frustración, ante esa humillación, termina siendo la identificación con el opresor, que es donde me parece que está el punto clave de esto. Lo que pasa acá, que se describía en Brasil, es el mismo esquema que vemos en todos lados, ¿no? De la gente que distribuye noticias falsas y que no siente ningún tipo de remordimiento por eso, y a su vez también de todo el discurso y el pensamiento que van instituyendo en la sociedad, digamos. Por eso te digo que es como estábamos diciendo al principio, y en cierta manera hemos hecho cierta convergencia con lo que ella habla y lo que hemos empezado a hablar la charla esta, que hemos salido de todos los esquemas, o sea, hemos salido del esquema que teníamos previsto, hemos salido con la conversación. Y si bien teníamos considerado esto, pero de otro punto de vista, de otro lugar. Lo que también nosotros hemos dicho un montón de veces, el tema de
de que ahí es un poco donde a ellos lo llevan a pensar de esa naturaleza y a sacarlo del esquema. Y nosotros lo tenemos bastante bien, o sea, si vos le preguntas todo esto, no, a mí la política no me interesa, los políticos todos son ladrones, todos son corruptos, o sea, lo han puesto allá en extremo de lo malo. Por eso pusieron el pensamiento. Ellos establecieron el pensamiento, y para poder establecer el pensamiento, cuando establecen ese pensamiento, como no está la idea, el pensamiento le genera la idea y es la destrucción del mismo de él. Porque dentro de eso él también dice, pero, o sea, le vamos rompiendo sus paradigmas o sus valores, o sea, le vamos desvalorizando toda la vuelta, y él queda sumergido en un vacío total, o sea, en una indignidad total. Por eso el vacío que tiene. Esto no es una cosa, digamos, si nosotros vamos a decir el Milei, el producto Milei, no es un producto de Milei. Milei es como si yo busco un gerente o busco un jefe de departamento o un jefe de área o un líder de producción para hacer esto. Pero a la vez es lo único que se le dice, mira, estas son las cosas que tenés que hacer y hacerlo según nuestro lineamiento, punto. Es eso, o sea, yo siempre digo que los gerentes son buenos y buscan siempre 9, 10 o 8 en los promedios universitarios. ¿Por qué? Porque son los tipos que más asimilan lo que están leyendo o lo que el profesor le está indicando. ¿Y eso para qué le sirve a los selectores de personal? Que ellos asumen la situación por solo hecho de haberlo leído, y el leído es la indicación que alguien le está dando y la dan por buena. Ninguno le pone en tela de juicio. Claro. Ninguno pone en tela de juicio un modelo, supongamos, si en las universidades hubiesen objetado a Adam Smith, a David Ricardo, o inclusive al mismo, el que ha hecho la teoría de la evolución, ¿cómo se llama? A Darwin, o el otro que es anterior a todo esto, es el libro que le regaló Bush a Néstor, ¿cómo se llama? Bueno, la teoría de la alimentación de los pueblos, que los alimentos crecen aritméticamente y la población... Malthus. Ahí está el punto esencial. Y Malthus pudo escribir eso porque antes estaba Darwin. ¿Estamos? Después, de ahí nace todo lo demás. De David Ricardo, Adam Smith, y así sucesivamente, el mismo Marx. Y el mismo Marx, que tampoco es un que rompe el esquema, sino que es un crítico a lo que se estaba haciendo desde la perspectiva de Adam Smith y David Ricardo, etcétera, etcétera. O sea, no es que el comunismo nace de Marx. Marx es más que nada un crítico, y él lo contrapone con otro modelo. Pero todo sobre la base del pensamiento materialista, digamos, ¿no? Que es lo que decía un poco también la chica en el video. Bueno, por eso, porque el pensamiento materialista lo que lo lleva a ello, o sea, ¿qué es lo que...? Mirá, si vamos por el pensamiento materialista, no es el pensamiento materialista, lo podemos empezar. Yo siempre digo, vuelvo siempre a Jesús y busco qué ha hecho Jesús ante esto. Los mismos judíos que vienen con una moneda y le dicen, o sea, ni con eso. Vienen los judíos y le plantean que si era justo pagarle los impuestos al César o no.
O sea, es lo mismo que estamos haciendo hoy. Los judíos iban por el materialismo puro. Si vos lees la historia de... O sea, si vos lees en el Talmud o lees lo que es la Torah, los 5 primeros libros, una de las cosas es por qué está en tercer lugar, en cuarto lugar, respetar a los ancianos. Porque los judíos, los ahí nomás ya no servían, llevaban el buque. ¿Comprendiste? Si vos lo contrapones con cultura, que serían los esquimales, que hacen lo mismo, cuando llega a cierta edad, van, lo dejan, lo abandonan a sus mayores y se mueren congelados. Pero en Groenlandia, en Alaska, en todas esas zonas que era, o en la misma Siberia, bueno, tenés 70 grados bajo cero y tenés cero todo, salvo que tengas que matar una foca, un oso marino, o sea, un oso polar, imposible todo eso. O sea, la naturaleza lo lleva a eso. O sea, no es que sea crueldad, asumido, pero los judíos no tenían tales adversidades naturales como para tener esa actitud, sino que lo hacían por codicia. Juro por el altar, pero no juro por Dios, juro por el templo, pero no juro por Dios. No sé si me entendés, el mismo sí. Jesucristo lo marca. Y a Jesucristo, que van a hacer un planteo. Como que vienen todos los ricos y dicen, che, que bajar el impuesto al país, me lo quitás, Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, a ver, présteme, ¿y con qué pagan? Con esto. Y entonces le da la moneda y dice, y lo mira, ¿y este quién es? El César. Y bueno, dale a César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo Jesucristo con eso? El Estado existe, y también es necesario que el Estado exista, si no, ¿qué haces vos con esta moneda en la mano? Damos la moneda, lo que facilita, si no tendríamos que andar buscando, supongamos, vos hacés vaso y tenés que andar buscando uno que necesite vaso. Y si no necesita vaso, no vas a comer. ¿Entendés? Y el que necesita el vaso tiene que tener por lo menos un fideo. Lo que hace la moneda, se crea la moneda para facilitar el trueque. Lo que también hace la moneda, ahí es donde el dios dinero, el demonio, digamos, se apodera de eso y le da la posibilidad al otro de la creación de la acumulación, o sea, de la codicia y la avaricia. Pero lo hace para su satisfacción, es lo que también mostraba ahí el video. Tengo 1.000.000, quiero 10, 100, nunca. Y en anterior era la moneda, el oro, la plata, las piedras preciosas, la transformaban en eso, o sea, que era todo lo que querían, o sea, un poco y a lo que sería la vanidad de tener. Y volviendo al punto central, o sea, el tema de acumulación y el tema de vanidad, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la descripción, en 10 puntos describe tal cual es la naturaleza propia del hombre, el cual el hombre tiene que vencer. Tanto la codicia como la avaricia y como la mentira, porque si vos le estás robando, no robarás, o sea, y si vos vas a culturas americanas, ¿qué era? Los incas, no sea vago, no robar y no mentir. Eran los 3 preceptos que tenían los incas, y si vos vas a los mismos preceptos, los tenían todos los aborígenes en toda Latinoamérica. Y si vos vas a África también, o sea, es un elemento esencial de la naturaleza misma, más allá de la cultura. O sea, los valores que hacen los 10 mandamientos están impresos en el alma, digamos, de la formación de nuestro espíritu. Viene del alma, no del espíritu.
y el espíritu lo toma. Entonces cuando vos robás, tenemos un sentido de que no está correcto. Depende de tu grado de sensibilidad, y por la contrapuesta sería la avaricia, la codicia o lo que sea. Entonces más o menos tu sentido de culpa o de conciencia. Y a lo que vamos es que ya en la naturaleza del hombre está eso. Por eso tampoco antes no, o sea, el tema dice que el Padre Nuestro decía, perdona estas deudas. ¿Y por qué vos te pones a pensar qué era el tema de la deuda? Porque la deuda se debía pagar. Y si vos no podías pagar, o sea, el rey o el juez que tenía cada pueblo, cada comunidad o cada nación, determinaba si o ibas preso, te quitaban todo, y encima te transformaban a vos y a toda tu familia en esclavos hasta que pagaba las cuentas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que vos tenés que laburar a morir, te valorizaban el trabajo tuyo. Un denario significaba eso, el salario, un denario. Y si no tenías el denario, o sea, y vos con eso pagabas, digamos, vos trabajabas y con eso le pagaba al otro. Y después determina cuántos años vos ibas a ser esclavo de él. Inclusive el otro te podía vender. Y significaba que cuando vos eras esclavo perdías todos los derechos. ¿No? O sea, no era solo para la satisfacción de un trabajo, era satisfacción total de tu amo. Cuando digo total, es total. Y te así que en la próxima mostrar lo que era la esclavitud en Roma. Que digamos que había leyes que son los principios de nuestras leyes hoy actuales, que son más normales, digamos, pero eran terribles. La esclavitud de los esclavos se vendía, depende si era joven, si era mujer, si era hombre, y si era rico, era feo. Era una trata total de personas. No solo para el trabajo, para muchas cosas, inclusive perversión. Y volvamos al principio, que la esclavitud ha sido una salida misericordiosa en aquel entonces para los perdedores de las guerras. Porque los pueblos no tenían mucha alimentación. Si se complicaba su alimentación, estaban complicados en su alimentación, apoderarse de otro pueblo significaba alimentarlo. Entonces los mataban a todos. Y encontraron que seleccionaban los mejores que queden vivos. Entonces era un privilegio misericordioso ser esclavo. Raro, ¿no? O sea, sí, complicado. Pero es. y también lo marca en la Biblia. Así que, para que no entremos en discusión, a lo que vamos es que si nosotros nos ponemos a analizar hoy, ¿qué sería más barato hoy día? ¿Pagarle un salario? O sea, ¿a quién le conviene más? ¿A la empresa le conviene más? ¿O a tu patrón le conviene más que vos seas un esclavo de él? ¿O que seas un trabajador asalariado de él? Te pregunto. Claro, un trabajador asalariado. Sale más barato y sale mucho más barato y más organizado. Sí. Tomás, te corresponde, no sé, 5.000 pesos la hora y luego búscatela. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿te alcanza para comer? No. No.
Ya no es problema del empleador. Exacto. Entonces, si vos te pones a analizar, ¿y vos vos crees que por qué hacía la guerra? O sea, aparte de, vos crees que era Lincoln era bonito, todo así, que venga la libertad, venga. No, porque no podían sacar los costos. No podían sacar los costos. En el sur tenía dos problemas. Los esclavos, que no tenía, o sea, el sur tenía esclavos. Eso tenía un valor. Y en el norte tenía trabajadores, asalariados, o jornales, o por hora, como vos quieras, jornalero era, por día. ¿No? Entonces, y eso era un costo. Este era un valor, este era un costo. ¿Por qué era un valor? Porque de último lo vendía yo a los esclavos. Eso como parte del patrimonio, digamos. Claro. Y eso no le daba, no podían entreverar, pues. Y entonces, y este decía, la lana vale tanto, porque ellos vendían lana, tabaco, esto vale tanto, y los ingleses venían y compraban todo. Y los ingleses compraban al esquema inglés, eso era muy bajo precio. A los salarios que tenían los ingleses con los irlandeses esclavizados, y todos los esclavos que manejaba Inglaterra en sus colonias, venía y ponele, así como venían con el poncho argentino y la bota argentina y los facones y el tomate y la bombilla, por 2 mangos, le pasaba lo mismo a los yanquis. ¿Y dónde estaba el problema? Que estos eran todos cipayos ingleses. Y ellos necesitaban generar el mercado, y el mercado, dentro de eso también, si no generaban un mercado homogéneo, los ingleses le vendían todas las cosas a los franceses. Vos tenés que darte a entender que la guerra de Napoleón la puede hacer de tal manera, o sea, la invasión de toda Europa que hace, llega a Rusia y todas esas cosas, la puede hacer por 2 cosas principales. Y no es por cañones, no es por balas, no es por rifles, no es por soldados, nada. El casimir de lana, entonces la ropa, podía llegar a Rusia. Y el otro es la conserva de la comida, en botella. Botella en baño María, con el corcho, poco cerraba y podía aguantar un año tranquilamente, la tapaba el corcho y ya está. ¿Entendiste? Sí. Por eso la botella de champán panzona, la boca, ¿por qué? Porque también la llenaban de comida. Y metían, empezaron a hacer comida del escabeche, y encima tenían los quesos, y etcétera, etcétera. Con eso, tranquilamente. ¿Cuál era el gran problema de todo ejército? Era llevar la cantidad de vacas, cantidad de esto, de lo otro, para alimentar 100.000 soldados. ¿Ves cómo era? Era una burrada. Entonces llegaban, invadían, y lo otro, como le han dicho, porque ¿cuál es el problema que tiene cuando llega a Rusia? Que llegan, ellos, ahí le erran Napoleón, porque pensaban que iban a llegar a Rusia, a Moscú, se iban a apoderar de Moscú, iban a tener todo para salir, o sea, ya está, ya hemos llegado. No, Moscú se han ido, todo, le han reventado todo, han llegado en el peor invierno, y no había comida, se han comido toda la comida, y la comida que le pueden mandar de París, tardaba como un año. ¿No? Sí. Entonces se le complicó. Y entonces tiene que retroceder. ¿A qué vamos yendo con todo esto? Que el ser humano ha ido avanzando, pero
no hemos ido avanzando para mejorarle al otro. Hemos ido avanzando para la acumulación de sectores. Y ese es un problema que nosotros los argentinos tenemos. Que la gran acumulación de sectores, supongamos, la comunidad económica y comercial estadounidense acá, tiene 250 empresas, algo así, pagan el 39% de la masa impositiva argentina y representa el 25%, un cuarto del PBI nuestro. No hemos hecho acumulación nosotros. Y si vos lo ves por el otro lado, la otra acumulación es la financiera, que tampoco es nuestra. Pero el sector norteamericano, nosotros lo hemos permitido, y entonces hoy día pueden decidir, queremos el ficha limpia por Cristina. Y por eso mi ley la va a poner y lo van a aprobar. Ahora, si vos lo ves, analiza esto, y Trump ha juzgado y condenado. Lo que pasa es que los jueces lo condenaron, todas esas cosas, pero no han emitido la orden de arresto. Y lo mismo que han hecho con Macri. Ahí yo te mandé el tema de Macri. Y Trump es lo mismo en Estados Unidos. Ponelo, vos lo tenés ahí que te mandé. ¿El de Macri? El de Macri. Entonces, ¿para qué? Ese no es Macri. Ahí dice. Este. Acusado por contrabando agravado. Tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore en los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tienen la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tienen un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. De que primero va el pensamiento y después la idea. Sí. Todo al revés. Y todo esto, nosotros en este momento
la estamos sufriendo como país. Entonces, nuestros jóvenes, o sea, más del 60% de nuestros jóvenes, o tal vez el 75%, dos cuartas partes, tres cuartas partes de nuestra población de jóvenes, cuando digo jóvenes, estoy hablando de 18 a 30 años, la mayor población que votó con Milei no tiene futuro. Es lo que explicaba esta mujer acá, visto anterior, que lo único que hace es changa y salta de un lado a otro y de acuerdo como va solucionando la cosa. O sea, primero va al primer sanguchero de acá del barrio y si puede y trabaja por un sándwich. Y él pone la moto, él pone el combustible, él pone su riesgo, él pone su vida, él pone todo por una propina. Y conociendo a los salteños, minga que te van a dar una propina. Entonces, cuando vos ves todo esto, y quién ha sido lo causante de toda esta situación, y si la empezamos a ver, ha sido en los años 90. Cuando hemos destruido todos los gremios, hemos desarmado todo eso, y tampoco crea que eso ha sido también el gran cosa que ha hecho nosotros los peronistas. Con Menem en la cabeza, con Cavallo, con Gustavo Belli, y en aquel entonces también estaba Alberto Fernández. Después, en la época de ¿cómo se llama? De Duhalde, después de la Rúa, en ese gobierno transitorio de Duhalde, aparece Massa. ¿Con quién aparece Massa? Con la mujer de Barrio Nuevo, que es Camaño. Camaño, cuando ella estaba en el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando vos te pones a analizar todo esto, nosotros no lo hemos frenado, porque tendríamos que haber previsto todo esto. No lo hemos frenado. Toda la precarización, y tampoco lo hemos frenado con los gremios. Porque en la época de Menem, los gremios han sido los coautores de todo esto. Si no, ¿para qué? Tenemos el caso de Pedraza con el chico este que mató, ¿cómo se llamaba? Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Ha sido la causa de la muerte de Néstor. Y no lo hemos parado. Y Pedraza preso y todas esas cosas. Y no solo Pedraza, ha sido un montón. Los ferroviarios también han sido culpables. Y lo teníamos a Momo Venega. O sea, como sociedad nos hemos ido desmembrando, pero también no es que también los de afuera han venido, han puesto. Sí, han vendido el espejito de colores y ellos han visto, y ahí nació, volvemos al punto principal, la codicia y la avaricia y la vanidad, y con tal, y el cómplice general de todo esto ha sido la justicia. El cómplice general de todo esto ha sido la justicia. Macri no podría haber llegado nunca. Como dice ahí, es la que lo acusa y la que lo lleva y destituye, descubre o blanquea la situación de Macri en la justicia, es la Carrió. Y pide el juicio y se renuncian todos. Entonces, cuando vos te pones a ver todo esto, y nunca hemos frenado, y la embajada, en aquel entonces la embajada de Estados Unidos también era, cambiaban cuchillos, facones, le daba $1, tomaba, y lo teníamos al negro ahí. Había el
el embajador de Inglaterra le iba a enseñar inglés todos los días, 2 veces a la semana, a Menem. Hemos permitido todo eso. Como estamos permitiendo todo lo que está haciendo Macri, lo que hizo Macri en su gobierno, hemos permitido todo lo que está haciendo Milei. Nosotros siempre hemos sido más recatados. No, que sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir Clarín? Pero, huevo, ¿a esto vos crees que le importa Clarín? Claro. Nosotros hemos inventado un Clarín, nosotros hemos inventado un Mitre, nosotros hemos permitido que Mitre genere un diario de La Nación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a reivindicar. Ahora, ¿cómo reivindicamos? Tenemos que reconstruir a nuestra gente. Nosotros ya hemos hablado hace 2 o 3, no sé, hace unos días atrás, una charla atrás, de la deshumanización, es volverlo a humanizar. La Cristina también tiene los 10 controles y no hay reacción. La van a declarar, sale la ficha, viene el juez, pum, van a mierda. ¿Y qué va a hacer? El quilombo que se iba a armar, ¿dónde está? Le ha metido 2 gatillazos en la cabeza. De la forma más... Escúchame, si vos ves una película de cowboy bueno, podía meter un balazo a un cowboy que estaba sin arma. Y tampoco podía agarrarlo desprevenido, o sea, no podía matarlo por la espalda. El juez que condenó, que armó todo el circo, este es un juez que ha matado a un delincuente, según dice que entró a robar. Le ha metido 2 tiros en la espalda. Ese es el juez que han elegido. Un hijo de puta que hasta muriéndose afirmó la última sentencia. No tenés piedad. Y cuando vos ves que todo era mentira, más deshumanizado que un tipo de eso, ya en su lecho de muerte, ya en su instante de su muerte, no era que desconocía que se iba a morir. Ha disfrutado de hacer el mal hasta el último instante. Y lo grave que lo hemos puesto nosotros. Era un poligrillo de funcionario de Cora, yo lo conocí. Asqueroso en la pelotudez que era. Oíste que soy medio boludo cuando veo a un tipo que no lo... O sea, vos me conocés. Me daba... Participé de reuniones. Era imposible. Nada, no tenía nada. Ni como persona, ni como militante, ni como ideológicamente, nada. Estamos hablando del tipo que ha sido el eje. Y te imaginás el sirviente que tenía al lado, que era Stornelli. A poderse llevar, ¿cuál de los dos tiene que haber sido peor? Y que pareciera ser el requisito para llegar a esos niveles. Bueno, todo eso tenemos que terminarla. Tenemos que empezar a pensar cómo reconstruimos nuestra gente. Ya lo hemos dicho. Antes de empezar a hablar de cómo vamos a reconstruir la Argentina, reconstruyámonos nosotros. Si no, nadie nos acompaña. Y después veamos con quiénes somos y cómo lo reconstruimos. Empecemos no hagamos lo que están haciendo ellos. Ellos nos venden el sistema litio, nos venden el pensamiento litio, y después empiezan a hacer para atrás. Y como nosotros no entramos, traen todo lo de ellos. Por eso no les interesa. Lo único que interesa es sacar el litio.
No, no quieren saber nada porque tampoco van a traer gente propia. No necesitan a nosotros para cavar pozos con la pala. No para que manejemos las máquinas de ellos. Para hacer zanja, para la basura. Eso, para eso. No necesitan para nada. Después va a ser todo máquina y computarizado y chao. ¿Dónde estamos nosotros? Por eso vienen a buscar toda la plata nuestra. Vienen a saquearnos. Escúchame, nos están saqueando. La mayoría de las empresas norteamericanas nos alimentan. Johnson & Johnson, ¿cómo se llama la otra? Son dueños de todas las empresas de alimentación y están todos los supermercados. Entonces primero lo construyamos nosotros. Nosotros somos lo importante, no es la República Argentina, no es el gobierno nacional, no es la República Argentina, no es el Poder Judicial, no, nada, somos nosotros, somos el pueblo. Somos nosotros, los argentinos, el pueblo argentino. Los chicos se están matando de sobredosis porque hasta la porquería que no pueden comprar, está todo envenenada. Tendríamos que exigirle al gobierno que nos digan cuánto es la muerte semanal y mensual de los argentinos por edad. Te va a caer de culo. O mueren de sobredosis, o mueren arriba de una moto, o mueren atropellados por algo porque venía el que venía mamado era el del auto, o ellos andaban mamados tirados a la calle. Y la peor de la muerte es suicidio. Y la única solución que encuentran, si no se matan ahí, la única solución que tiene un joven es jugar, es timbiar. Y hemos perdido hasta eso, hemos perdido. Ponete a pensar, el partido de Boca lo hemos perdido en los últimos 10 minutos. ¿Cómo eso? Hemos dado vuelta un partido. Hemos dejado 3-2. ¿Por qué ha hecho el técnico? Ha hecho ese cambio. Y el otro ha hecho el otro cambio. Y terminó 4-3. Hemos levantado un partido que veníamos perdiendo 2-0. Faltando 10 minutos. A River no se le hizo lo mismo también con los brasileros. Hemos perdido ya hasta, escúchame, causa de todo esto, hemos perdido el entretenimiento nacional del fútbol. Si no nos damos cuenta que no es real el fútbol que estamos viviendo. Lo estoy diciendo por River y Boca. Es un negocio más. Fíjate los partidos que se ganan, se pierden, cómo juegan los jugadores, semejantes jugadores. Es imposible. Lo han hecho perder a la Argentina también. ¿O no te das cuenta? ¿Quiénes están detrás? La empresa. Está todo arreglado. Una señal o lo que sea. ¡Pum! Cruzan un láser de los ojos y ya está. O la señal le dice al vago, ahora. El River y Boca, el gol de Chiquito Romero. No te está hablando de, no sé, de un jugador, de un arquero aprendiz. Entonces, a este nivel, ¿y quién es el que más contacto tiene todo esto? A lo que me lleva a mal pensar. Macri.
¿Y quiénes son los clubes que más sufren? Los clubes que se oponen a la sociedad deportiva. Y Milei, ¿cómo será el grado de forro que tiene? Que se ha hecho putear la semana que ha sido electo como presidente, no electo, a la semana de haber asumido en la cancha de Boca, y Macri se le tomó el buque. Eso me da la seña a mí que Macri no le importa un culo. Él dice, para él, mientras esto me mantenga, por eso la Argentina, nada. No le importa un carajo si los jubilados se mueren, no se mueren. No. Él cumple su mandato. Y él dice, es lo mismo que Zelensky, mató 1 millón de ucranianos. Más de 1 millón lleva de muertos, de jóvenes muertos. País todo destruido. ¿Y a alguien le toca? Sí hay manifestaciones en Ucrania. Cagan a tiros también. Pero nadie sabe. Nadie lo dice. Entonces no jodan. Palestina, lo tenés. Los palestinos se escucha más porque gritan más. Pero Ucrania. Este fin de semana en Buenos Aires, los ucranianos y los rusos han hecho una feria natural, o sea, una feria de platos y de cosas. El pueblo ucranianos y rusos de acá, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de la vuelta, se han juntado en Buenos Aires. Fabuloso, fabuloso. Han venido de muchos lados, han hecho un montón de actos, o sea, culturales, música, pero música actual, de todo. ¿Y cómo se llamaba? Por la Feria de la Hermandad, rogamos por la paz. Un puesto ucraniano, un puesto ruso, un puesto ucraniano, un puesto ruso. Estamos locos, ¿no? Eso porque ahora, como pueblo, primero tenemos, como te dije, o sea, en ese momento me di cuenta, y no, entonces lo único que lo pueden echar a Milei son los mileístas. Los que lo han puesto, los que lo han elegido, ellos son los que tienen que ir a sacarlo. Todo lo que vamos a hacer va a ser para que nos maten. Ya está, ya nos mató un montón de veces. Ya nos han secuestrado, ya nos han violado, ya nos han torturado, ya nos han desaparecido, ya no. ¿Qué más querés? ¿Qué más quiere los argentinos que hagamos? Y siempre hemos sido los peronistas. Hemos sido fusilados, hemos sido de todo. Masacrados. Presos. Nos han robado, nos han quitado, nos han dejado en la calle. Y nos siguen persiguiendo. ¿Qué más quieren que hagamos? Pregunta. Le toca a todo el resto del país. Ya lo hemos hecho un montón de veces. Lo hemos hecho en el 55, lo hemos hecho en el 52, 51, 52, en el 60, lo hemos hecho en el 66, lo hemos hecho en el 76, ya ha sido el culmine. ¿Y qué? Venían todos destruidos, hemos reconstruido el país. ¿Para qué? Para que venga Macri y lo saque. Tampoco como salió a exigirle a Alberto. Que ahí tendríamos que haber exigido. Nosotros que lo hemos puesto. Y nosotros tendríamos que haber sacado.
Ahí nos hemos equivocado nosotros el pueblo, que hemos puesto ese gobierno. Porque ahí lo tendríamos que haber sacado. Y hoy día, si hubiésemos hecho eso, hoy día no están. Pero hemos boliviano. Bueno, Dios los cuide. Hasta la próxima. ¿No vas a concluir? Bueno, tengo para decir que esta reconstrucción tiene que arrancar justamente por las personas concretas que están subsumidas en una desesperanza también, y que a partir de eso es la única manera de reconstruir este tejido social, que fue el método que utilizaron, como decían ahí en el video, para poder generar este aislamiento de los individuos y a su vez fortalecer los sentimientos de odio y frustración. Entonces, muchas veces la discusión también nuestra pasa por lo material, que hablamos de números y que está todo bien, hacen falta condiciones necesarias para vivir, pero en este caso, para volver a pensar en comunidad, hace falta recuperar justamente el espíritu del ser humano, que está tan destruido a esta altura de la historia, ¿no? Mira, en eso tenés toda la razón. Y también la Iglesia Católica es culpable de esto. Porque tampoco, no tengo nada para decir contra García Cuerva, ni contra Poli, ni contra los curas villeros. Pero los demás curas, ya que no usan sotana, pónganse bien los pantalones, pelotudos. La próxima vez que hagan una misa, sean creíbles. Aquí está, este es Jesús. Y levanten la hostia y el cáliz para que sepan. Por eso nos pasamos mitad de la misa diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y después levantan como si fuese, no sé, una figurita. Levantan una estampita, entonces vamos a creer más. Pero si ustedes no están convencidos que están haciendo una misa y lo tienen a Cristo ahí en la mano, ¿qué carajo vamos a creer nosotros, el pueblo, que Dios está? Y hablen bien, no hablen gansados, hablen de lo verdadero que es Jesús y es de los pobres. Y defendía a los pobres, a todos, los excluidos, a todos. A venir por los pecadores. Y no hay más pecador que un pobre, porque tiene necesidad. Y acá el obispo que rompe la bola. ¿Cuándo va a armar ¿cómo se llama? La social, o sea, la pastoral. La pastoral social. La pastoral social es el brazo político de la Iglesia Católica. Es la escuela de formación política. Si los putos oligarcas no te dejan, ¿para qué puta sos cura? ¿O vos crees que con solamente... Y te voy a decir una cosa, los puteé una vez a Macri, y yo no te aplaudí. ¿Sabes por qué no te aplaudí? Porque lo he hecho en venganza, porque el otro te ha mandado a cagar con reclamarte lo que... La Cristina te ha mandado la guita para que hagas 3 fábricas acá en la ciudad de Salta y te las comió haciendo otras cagadas. Vos has hecho tu negocio. Escuelas religiosas. Y no has hecho la fábrica. Pero la guita no era para escuelas religiosas. Ha sido para fábricas. 3 fábricas. Y lo mismo han hecho los otros del otro kiosco del frente. Llámense, ¿cómo se llama? Evangelista. La otra secta. Y por eso han quedado en moda. Por eso les has dicho a la cara que los pobres, qué sé yo. Bueno, pero no has dicho porque te salió el corazón, si estabas caliente porque te habías metido. Ya está. ¿Listo? Listo. Bueno. Que Dios los bendiga y los cuide. Chao. Hasta la próxima.